El día de hoy se está discutiendo una reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores a las Comisiones Unidas, enfocada en un tema clave: desarrollo urbano y vivienda. Una propuesta que busca algo básico pero urgente, que es que todos los mexicanos tengamos acceso a casas dignas. Pero como ya es costumbre, apenas se pone sobre la mesa una iniciativa de la 4T y la oposición sale a decir que todo está mal, que ellos votarán en contra porque ellos saben cómo hacerlo mejor. Y hoy Ricardo Anaya salió a asegurar que esta reforma está muy mal, pero que ellos tienen la solución. ¿En serio? Ahora resulta que quienes gobernaron durante décadas y no hicieron absolutamente nada que no fuera a favor de ellos mismos, nada a favor del pueblo de México, ahora salen y dicen que ellos lo harían mejor cuando no tienen nada que presumir. Y todos lo sabemos, porque sus únicos intentos de obras están abandonados o de plano inconclusos, como la barda de Felipe Calderón, entre otras más, y lo único que dejaron fue rezago y corrupción. Pero claro, la única estrategia que les queda es hablar mal de la 4T. Y hoy quien abrió la boca fue Ricardo Anaya, quien con ese tono de superioridad intentó ganar el debate, pero no contaba con algo. Ahí estaba la senadora Guadalupe Chavira, entre otros senadores de Morena, y le pusieron tremendo cerradón de boca y lo dejaron completamente exhibido. Y es que ya ni siquiera se puede llamar cinismo. Esto ya es una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos. Vamos a ver exactamente lo que sucedió porque se puso bastante intenso. Bueno, es un tema muy importante, no es porque sea parte de, ahora sí, mi especialidad. Han de saber que soy sociólogo urbano y me he dedicado a esto por alrededor de más de 40 años. Pero el dictamen que hoy analizamos, en esta mañana, ya tarde, reforma diversas disposiciones de la nueva ley de vivienda para armonizarla con la reforma constitucional del 2024 y dar contenido efectivo al derecho de toda persona a una vivienda adecuada. El cambio central deja atrás la noción de vivienda digna y decorosa y adopta un concepto jurídicamente más preciso, más exigible y más útil para orientar la política pública. La minuta incorpora en la ley los 7 elementos de la vivienda adecuada: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación. Esto es especialmente relevante porque convierte un mandato constitucional en parámetros concretos para diseñar programas, evaluar resultados y sobre todo para que las personas sepan que pueden exigir legítimamente del Estado este derecho. La reforma también actualiza el lenguaje de la ley para reconocer que el derecho a la vivienda corresponde a toda persona, no solo a las familias como categoría abstracta. En esta misma lógica incorpora lenguaje incluyente y amplía el enfoque de protección a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esto se refleja, entre otros puntos, en la modificación de los subsidios federales de vivienda, que ya no se limitan a una lectura restringida de pobreza por ingreso. Esta minuta fortalece la coherencia del marco jurídico, actualiza la ley conforme a la Constitución y a estándares internacionales, amplía el alcance social de la política habitacional y dota de instrumentos más claros a las instituciones encargadas de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Por estas razones, este dictamen lo consideramos en la comisión y para este debate procedente para su aprobación en sus términos. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por la palabra y mucho ánimo a todos y a todas. Vamos a escuchar con atención a nuestro compañero y amigo, el senador Ricardo Anaya, en voz del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Adelante. Muchas gracias. Con el permiso del presidente y de la presidenta. A nosotros nos preocupa muchísimo esta reforma, porque es una de esas reformas que parecen muy buenas, pero que en realidad representan un peligro brutal para el dinero, los ahorros de la gente. Si alguien que nos está escuchando tiene Afore, es decir,
si le llega un estado de cuenta como estos, debería estar muy preocupado, particularmente si trabaja en gobierno. Policías, maestros, médicos, como decía la compañera Barrales, gente que trabaja en el metro, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el gobierno federal, y tendrían que estar muy preocupados porque se está poniendo en riesgo su dinero, sus ahorros, y lo voy a explicar. Yo veo esta reforma ya como parte de un patrón que tiende a repetirse, en donde la gente de Morena hace un buen diagnóstico, identifican un problema que es real, pero después plantean una solución que no solo no resuelve el problema, sino que puede agravar el problema. ¿Por qué el diagnóstico es correcto? Porque es verdad. Hacen falta más casas para maestros, para médicos, para maestras, para trabajadores de gobierno. Eso está bien. Hace falta que las casas sean dignas, que sean más grandes, que estén bien ubicadas, que la gente no se tarde 2 horas, 3 horas en el transporte público para llegar, que tengan servicios de calidad. En eso estamos de acuerdo. El problema es de dónde quieren tomar el dinero para construir esos fraccionamientos. Este es un estado de cuenta típico que le llega a una persona a su casa. Es tu Afore. La gente normalmente solo ve el saldo total. Por ejemplo, esta persona ya tiene ahorrado 1.3 millones de pesos. Aquí lo importante es ver que hay un renglón chiquito que es la subcuenta de vivienda. Esta persona, por ejemplo, ahí tiene ahorrados 370,000 pesos, que son suyos. Esto es una cuenta de banco. Acá hay otro ejemplo, este es un Afore de Profuturo. En este caso, la persona en su subcuenta de vivienda tiene ahorrados 188,000 pesos. El problema de esta reforma es que le permite al gobierno de Morena tomar estos recursos, no recursos públicos, recursos de la gente que hoy están bajo su administración, para ponerse a construir fraccionamientos. Y dijeran ustedes, bueno, es que estos de Morena son extraordinarios administradores, es decir, cuando hacen obra pública les termina saliendo inclusive más barato de lo que presupuestaron, pero no es el caso. Vean los casos concretos. Dos Bocas, dijeron que les iba a costar 160,000 millones, terminó costando 330,000 millones, o sea, les costó el doble de lo que habían planteado. El Tren Maya peor todavía. Dijeron que iba a costar 150,000 millones, se gastaron 500,000 millones, o sea, el triple. Cuando tú haces un fraccionamiento de interés social, si te sale 10, 15% más caro de lo que habías presupuestado, quiebras la empresa. Ahora imagínense, con estos de Morena, que las obras les cuestan el doble o el triple. Y en parte es por incompetentes, pero también es porque hay muchísima corrupción. O sea, revisen los audios, ahí están en internet. El sobrino de López Obrador diciendo que en el balastro, es decir, la grava que se pone en las vías del tren, estaba entregándolo de mala calidad, lo reconoce en el audio, reconoce que le va a dar dinero al laboratorio para que certifiquen que sí es de buena calidad. Y en el caso del tren interoceánico, no solamente implicó un desfalco económico, murieron 14 personas. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con que Morena tome el dinero de la cuenta de la gente. Ya lo habíamos denunciado en febrero, nada más que en febrero eran empleados, trabajadores del sector privado, estábamos reformando la ley del Infonavit. Ahora es exactamente lo mismo, pero son los ahorros de trabajadoras y trabajadores de gobierno. No podemos estar de acuerdo. Ahora, con el dinero de la gente, no. Porque si el proyecto sale mal y quiebran la obra, no se va a perder el dinero del gobierno, se va a perder el dinero de los ciudadanos. ¿Cómo sí? Que el gobierno facilite los trámites, otorgue permisos, obligue a los desarrolladores a hacer casas de calidad, de tamaño digno, bien ubicadas, con servicios de calidad, pero que sean los empresarios los que arriesguen su dinero, y si el negocio sale bien, pues podrán tener una utilidad, pero si sale mal, que pierdan ellos su dinero, no la gente va a perder sus ahorros. Entonces,
estamos de acuerdo con el diagnóstico. Por eso, la reforma constitucional, que fue el origen de toda esta discusión, la votamos a favor en 2024. Claro que queremos más vivienda, vivienda digna, más grande, mejor ubicada, pero así como en febrero de 25 votamos en contra de la ley del Infonavit, hoy tenemos que votar en contra de esta reforma a la ley de vivienda por la misma razón, porque no es correcto, no es justo que el gobierno tome el dinero de la gente. Concluyo con esta idea. En el caso de Dos Bocas, del Tren Maya, también era dinero de la gente, pero al final la gente ya pagó sus impuestos, ya da por descontado ese recurso. Es grave, pero esto es mucho más grave, porque este es dinero que está en las cuentas de banco de los ciudadanos. Y si sale mal el proyecto, la gente va a perder su dinero. Entonces, claro que queremos que haya vivienda digna, pero de ninguna manera vamos a acompañar este atraco, y es por eso que nuestro voto va a ser en contra. Cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Pues miren, escuchaba y me parece que si algo es el símbolo más claro de lo que ha sido el atraco a la nación, pues es la suavicrema que tenemos en Reforma, ¿no? Entonces, si nos detenemos en abaratar el debate, porque entiendo las razones que pueden tener la oposición, sin embargo, hay una fortaleza de lo que hoy ha hecho, porque tuvo que llegar un gobierno humanista, tuvo que llegar un gobierno donde en el centro están los trabajadores, donde en el centro está la vivienda como un derecho, no como un privilegio. Y eso es lo que estamos construyendo. Sí estamos desmontando un modelo donde no estaba previsto realmente detonar estas acciones que se han hecho. Y yo traigo cifras porque les gustan también a la oposición decir cifras, pero yo les quiero decir que según los informes del 2019 al 2024, 5.8 millones de personas han salido del rezago habitacional. Es decir, hay un propósito no solamente a través de las instituciones encargadas de hacer y detonar la acción de vivienda, como puede ser para los trabajadores, que gracias también al aumento salarial que se logró con el gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador, pues también hubo justicia para los trabajadores. No vengamos y no hay que engañar a los mexicanos con estos discursos y disfrazar de amenazas, y muchos dijeron que no había en estos organismos encargados, en el caso de Foviste, organismos que no existe un carácter tripartita, y esa es una mentira. Quienes hemos estado dándole seguimiento con seriedad al tema de vivienda, sabemos que sí existe el carácter tripartita. Sí creo que tenemos como Comisión de Vivienda, en el caso, porque yo soy parte de la comisión, exigir que nos den y que nos informen los avances que ha hecho en esta materia, en este caso el Infonavit. En el caso del Foviste, pues también otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño. Y yo creo que ese cuento nadie les cree. La prueba es lo que hizo la presidenta en el caso de condonar vivienda que se ha pagado incluso hasta 3 veces el valor de lo que estaba calculada su vivienda, y hoy una acción que se hizo que fue muy importante en el municipio de Tecámac, por ejemplo, estaba prevista la entrega de escrituras, pero también se logró la condonación de más de 400 créditos, porque la gente ya había pagado 3 veces su casa y nunca les daban la oportunidad de tener la certeza de lograr tener una vivienda. Y esto que estamos hoy alineando y estamos corrigiendo, yo celebro, porque a diferencia de aquí, la oposición sí me acompañó en la Cámara de Diputados. Yo presenté la reforma constitucional para que se pudiera alinear al concepto de lo que es la Agenda 2030, que se pudiera aceptar el concepto de vivienda adecuada. Es decir,
En ese entonces, la oposición sí acompañó esta reforma constitucional y lo que se está previendo es que sean viviendas dignas, viviendas que estén equipadas, que cuenten con los servicios, no como en otros tiempos donde hay miles y miles de viviendas que están desaprovechadas, están deshabitadas, que no cuentan con los materiales que sean de acuerdo a las características que tienen de los sistemas constructivos en sus estados. Celebro que la senadora Alejandra Barrales diga que Movimiento Ciudadano va a acompañar en abstención. Siempre tienen estas posiciones gradualistas o siempre condicionando su participación Movimiento Ciudadano. Yo quisiera, y con esto cerraría mi intervención en una reflexión, el gobierno de Jalisco y el gobierno de Nuevo León quisiéramos que acompañaran al tener destinos turísticos como lo tiene Jalisco. Es lamentable saber que ninguna de las zonas turísticas cuentan con vivienda para sus trabajadores equipadas, que tengan los servicios, que tengan la posibilidad de tener un techo digno. Es realmente la posibilidad que hoy está haciendo la Presidenta de la República, porque se ha hecho una inversión importante en estos estados para abatir el rezago de vivienda, que es vivienda que está en condiciones vulnerables, vivienda que está en condiciones donde no cuentan con los servicios. Y bueno, Jalisco, sobre todo cuando fueron los Panamericanos y ahora se inunda y ahora tiene aguas negras, en fin, no terminaríamos de decir el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República por abatir y, por supuesto, de la mano del Plan México. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el senador Huerta. Bueno, yo aprovecho que no estoy de secretario y hablar a favor. En lo personal, yo ya dije, yo creo honestamente que la oposición no tiene un nivel de argumentación sólida, o más bien están planteando lo que en el fondo son o han sido. A la gente difícilmente se le va a engañar. Miren, ya en la parte final, a nivel teórico, ha habido dos formas de hacer vivienda: la producción social del hábitat y la producción privada, que es como lo estuvieron haciendo en el viejo régimen, el PRI y el PAN, para ser más claros. Y son los que condenaron a la población, no nada más a las viviendas de mala calidad, sino a ilusiones ópticas de que eran propietarios de algo que acababa siendo nada. Esos eran robarse el dinero en despoblado. Homex, Aras, toda esta política privada mal llevada a la práctica que los hizo impresentables. El pueblo sabe esto. Hoy lo que se está planteando y haciendo, que es lo más importante, y por eso hablo, por eso sí sé de lo que estoy hablando, es ya no nada más en el papel, en la ley, ya en la práctica. Hoy en Veracruz y en muchos lugares, Infonavit está dando chulada de vivienda a 600,000 pesos en crédito. Y que ir a ver, hasta les va a gustar y hasta se van a querer comprar un departamento por allá, los que tengan derecho, porque también está real, legal. Y así como en ese lugar, bajo la dictaminación que esta Cámara de Senadores dio para ver esto de la vivienda adecuada, con estos parámetros, con esto que se puede medir, que se puede saber. ¿Qué es lo que está en debate? Es que se acabó lo de antes, la robadera. Ahora se tienen que hacer las cosas bien, las metas están claras. Ya habrá tiempo de plantear más a profundidad el análisis de lo que aquí estamos debatiendo. Yo pensé que cuando decían de diagnósticos, iban a decir, qué bueno que nos están aclarando que dejamos hecho un desastre porque había mucha necesidad, había mucho déficit y ahora, como decía nuestra compañera Chavira, pues ya le bajamos una rayita que se puede medir al déficit de vivienda. Finalmente, para que ya no engañen y con esto culmino, el propio dictamen establece un límite correcto y necesario para que ninguna de las acciones puedan comprometer
la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda ni de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras. Y todavía además, el decreto prevé que no habrá ampliaciones presupuestales derivadas de su entrada en vigor, y vamos, si quieren, a seguirlo debatiendo, pero esto está en el texto, en el artículo 56. Tienen que leer bien y no querer engañar a los que no van a poder engañar, porque el pueblo sabe que lo que se está haciendo es correcto y no vamos con los privados, vamos con la capacidad. Sí va a haber obviamente privados, tiene que haber, se licitan, se ven, pero tiene que haber también más control y más participación de toda la sociedad. ¿Es cuánto? Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano para hablar en contra. Nuestro voto será en contra. Y aquí está el fondo del debate. El problema no es la vivienda adecuada, el problema es cómo quieren financiarla. El artículo 56 le da al Infonavit y al Fobiste facultades para adquirir, rehabilitar, construir, demoler, urbanizar, arrendar y transmitir inmuebles con los recursos de sus fondos. Y al mismo tiempo el régimen transitorio deja claro que no habrá ampliaciones presupuestarias para implementar estas nuevas funciones. Pero además el artículo 6 de la fracción segunda abre la puerta para atender no solo a derechohabientes, sino incluso a cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda. Estamos de acuerdo en querer ayudarlos. Entonces, pero la pregunta es muy sencilla. Si el gobierno no pone dinero nuevo, ¿de qué bolsa exacta van a sacar el dinero o los recursos? ¿Con qué recursos? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Esa es la parte que considero peligrosa. Hay que pensarlo así. Cuando el gobierno quiere repartir apoyos, por ejemplo, en los programas sociales, saca o separa del presupuesto. Entonces, pues si de verdad quiere construir casas para más personas, ¿por qué no aparta recursos públicos para eso? La respuesta es muy clara, porque ya no les alcanza, porque ya se gastaron el dinero y porque ahora quieren resolverlo con el ahorro de los trabajadores. Y yo no puedo acompañar este dictamen dejando estos artículos así como están, principalmente el artículo 56. No puedo firmar un cheque en blanco, no puedo hacerlo cuando este gobierno se ha pasado despilfarrando el dinero de los mexicanos, cuando primero se gastaron los guardaditos que le daban estabilidad al país, cuando ya endeudaron a México como nunca y cuando hoy deben más, pero hacen menos. A los mexicanos ya no se les puede seguir exprimiendo para corregir los errores de un gobierno que primero se gastó los fondos de estabilización y ahora quiere ampliar su margen sobre el ahorro de quienes trabajan y sí ahorran. Eso es abusivo. Ya vimos también la lógica de este gobierno. Ampliar la atención para más personas suena muy bien en el discurso y estaríamos de acuerdo si hubiera dinero separado del presupuesto. Pero si no se acompaña con estos recursos suficientes, lo que termina pasando es más presión sobre el sistema. Eso lo están haciendo en el tema de salud y ahora lo quieren repetir en vivienda, pero ahora con el ahorro de las y los trabajadores del Estado. El problema no es ayudar a más personas, en eso vamos a estar siempre de acuerdo. El problema es prometer más de lo que el sistema puede sostener. Y al final, con Morena, todo se reduce a lo mismo, poder y control. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién decide qué empresa participa? ¿Quién decide quién recibe una vivienda? ¿Quién decide quién renta y quién compra? ¿Quién vigila de verdad y quién responde si el modelo falla? La ley no lo deja claro, no está claro aquí. Nos dejan un se hará, pero no dicen cómo, no dicen quién y no dicen hasta dónde. Por eso, aún reconociendo el avance que representa incorporar el término de vivienda adecuada y el esfuerzo de quienes hemos trabajado para fortalecerlo en la ley, mi voto será en contra. Será en contra porque comparto el objetivo de fortalecer el derecho a la vivienda, pero no puedo acompañar sin reservas un modelo que amplía beneficiarios y funciones sin decir con absoluta claridad quién va a pagar la cuenta. No puedo avalar una redacción que deja abiertos riesgos reales sobre el uso de los recursos y sobre la protección del ahorro de las y los trabajadores. Ese dinero tiene dueño y mi deber es estar del lado de los mexicanos que lo ahorraron. ¿Es cuánto, presidente?
Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Guadalupe Chavira. Muy rápido, presidente. Esta condición de lo que establece el artículo al que se están refiriendo, que tiene que ver con el artículo 56, establecer con claridad que las acciones previstas, es lo que define esta redacción, en el presente artículo se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras. En ningún caso dichas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos. O sea, lo dicho por nuestros compañeros y compañeras de la oposición que han abandonado esta sesión de comisiones es que ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables. Es decir, se cuenta con la garantía y con el candado también, por así decirlo, que en el caso donde hay participación tripartita, nada se puede aprobar en el máximo órgano de gobierno sin la autorización de sus trabajadores. Así es que, pues es solo especular alrededor de eso. ¿Y qué estamos haciendo en este sexenio? Es poner a activar al Infonavit, al Fobiste, al CONAVI y a la sociedad hipotecaria, que son las que se encargan en la rectoría de esta materia. Hay, por supuesto, $1 billón que va a ser parte de la derrama económica. Se tiene contemplado, por supuesto, de hacer un crecimiento de vivienda en todas las materias que yo comentaba de estos organismos responsables, y por supuesto que también se abre, sobre todo en un esquema de mayor transparencia, con los desarrolladores a través de proyectos que se va a considerar el costo de la vivienda, que incluye el suelo y en este caso lo que decía el senador Huerta, que son 600,000 pesos, ubicación intraurbana y periurbana, factibilidades positivas, construcción de obras complementarias en caso de requerirse, procesos constructivos ágiles y registro de trabajadores en el IMSS. Vivienda de 60 metros, ya lo comentaba en mi anterior intervención, va a tener un porcentaje de área libre del 30 y el 40%. Gobierno federal va a ser el financiador, va a hacer el esquema de financiamiento de proyectos, facilidades administrativas, reducir tiempos y en espera de proceso, que también eso fue algo que nosotros modificamos, que no hay que esperar años para poder acceder al crédito. Hoy hemos acortado esas posibilidades. Hay un criterio que es importantísimo señalar: los jóvenes hoy tienen el derecho a su primera vivienda, las mujeres también son muy beneficiadas en este esquema, facilidades, por supuesto, para que en este caso haya un acompañamiento de parte de las dependencias de Semarnat, de Conagua y de CFE. Así es que estamos haciendo humanismo mexicano al aprobar esta importante modificación. Es cuanto, presidentes. Gracias, senadora Chavira. Habiendo agotado el punto relativo a las intervenciones a favor y en contra, votación nominal. Con mucho gusto. Les pido a nuestras compañeras y compañeros que estén conectados sean tan amables de estar atentos al escuchar su nombre, expresar el sentido de su voto. Vamos a empezar con la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda. Senador Luis Armando Melgar Bravo. A favor. Senador Antonino Morales Toledo. A favor. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. María Guadalupe Chavira de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Senador Óscar Cantón Cetina. Le pedimos al senador Pavel Jarero sea tan amable de apagar su micrófono. Senadora Gina Geraldina Campuzano González. En contra. Senador Enrique Vargas del Villar. En contra. Escribe ahí en el mensaje. En contra. Senadora Virginia Magaña Fonseca.
Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Gracias, senadora. Senadora Meli Romero Celis. Meli Romero, del PRI, en contra. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano, en abstención. Senador Alejandro Murat Hinojosa, nuevamente. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo y Óscar Cantón Cetina no están presentes. Le informo, presidente, que en la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda se registraron 4 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Vamos con la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Giovanna Bañuelos de la Torre, la de la voz, a favor. Senadora Sacil Doraluz de León Villar. Senadora Ruth Miriam González Silva. Sacil a favor. Senadora Ruth Miriam González Silva. Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Me informan por escrito que el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo de Morena, debido a problemas con comunicación, ha solicitado presentar su voto a favor del dictamen. Bueno, lo informo. Senador Aníbal Ostoa Ortega. Senador Alfonso Cepeda Salas. Ya levantó la mano. El maestro Cepeda vota a favor. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Senador Ricardo Anaya Cortés. No, pero dejó su voto en contra. ¿Sí lo dejó? Ya lo dejó firmado en contra. Informan que dejó su voto firmado en contra, el senador Ricardo Anaya Cortés. Senador Miguel Ángel Márquez Márquez. Senador Miguel Márquez, del Partido Acción Nacional, en contra. Gracias, señor senador. Senador Clemente Castañeda. La senadora Micher también dejó su voto a favor. Senadora Simei Olvera Bautista. A favor, estimada presidenta Giovanna. Gracias, querida senadora. Registramos su voto a favor y nos informan también de la Secretaría que la senadora Malú Micher ha pedido se registre su voto a favor. Vamos a pedirle también a los secretarios técnicos que nos digan en dónde señala que se pueden dejar los votos firmados. Por lo pronto le informo, senador presidente, que de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se registran 5 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. El reglamento, ¿en dónde señala que se puede hacer eso? Es lo que estoy pidiendo. Vamos con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Con mucho ánimo y alegría, a favor. Gracias. Senador Emanuel Reyes Carmona. A favor, presidenta. Gracias, senador. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Los socios nos dejaron. Senador Homero Davis Castro. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Senadora Nora Rubalcaba Gámez. Ahí está la senadora Nora Rubalcaba pidiendo que se registre su voto a favor. Senadora Lorenia Ivette Valle San Pedro. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor. Gracias. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senador Raimundo Bolaños Azócar. Senadora Araceli Saucedo Reyes. A favor, presidenta. Muchas gracias, senadora. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senador Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor, presidenta. A favor, gracias, señor senador. Senador Rolando Rodrigo Zapata Bello.
Pablo Guillermo Angulo Briceño, en contra. Ya votó. Rolando Rodrigo Zapata Bello. Zapata Bello, en contra. Senador Clemente Castañeda. Senadora Ana Karen Hernández. Ana Karen Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor, querida senadora. Gracias, querida senadora. Le informo, senadora, que de la Comisión de Estudios Legislativos se registraron 6 votos a favor, 3 en contra, e informa la Secretaría Técnica que 6 senadoras y senadores dejaron su voto a favor. De varios partidos. De Morena. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias, senadora Bañuelo, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por estas Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada del orden del día correspondiente a la presente sesión. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para los efectos de su programación legislativa. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.